Hebreos 4:12 al 16. Vamos a titular esa enseñanza, un sumo sacerdote vivo y compasivo. Un sumo sacerdote vivo y compasivo. Hoy terminamos en esta enseñanza la exposición del capítulo 4 de la carta. Esta es nuestra predicación 22 de la serie. Hemos visto que el escritor nos ha mostrado la identidad de Cristo como apóstol y sumo sacerdote, y a lo largo de este capítulo ha estado hablando de la vigencia de una promesa. Hay una promesa que está abierta para todo el mundo hoy, y es la promesa de entrar a su reposo. Y estas dos cosas, tanto la identidad de Cristo como la vigencia de la promesa, son complementadas con una de las descripciones más inolvidables sobre la palabra de Dios en toda la Biblia. Me refiero especialmente al 4:12, un texto que usted ya ha visto, escuchado un montón de veces, que dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante. Bueno, hoy vamos a estudiar ese texto ya a la luz del contexto y un poco más a fondo. Hemos visto que hasta este punto el apóstol ha usado mucho las escrituras y nos va a mostrar una razón más para esforzarnos por entrar al reposo. ¿Cuál? El juicio. Hay un juicio que va a traer consigo aquel que es la palabra viva. Con esta exhortación que se va a dar en esta mañana, en esta porción, el autor retoma la temática principal que ha estado tratando desde el capítulo 3. La temática principal es el sacerdocio de Cristo. Aquí empieza a retomarlo de nuevo. Bueno, y vamos a estar viendo que a partir de aquí empieza a comparar a Cristo con Aarón. Bueno, estaremos estudiando el texto en dos puntos. El primer punto, versículos 12 y 13, veremos la palabra viva y cortante. Y los versículos 14 al 16 veremos un sacerdote celestial y disponible. ¿Listos? Leamos el versículo 12. Primer punto, la palabra viva y cortante. Dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y aún el espíritu, y las coyunturas y tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Bien, hasta este punto el apóstol ha intentado persuadir a los titubeantes. Acuérdense que esta carta la está escribiendo un pastor preocupado porque algunos de los miembros de la iglesia de los hebreos estaban considerando volver atrás. Estaban cansados aparentemente por las pruebas, por las pérdidas. Ellos mismos habían descuidado su espiritualidad, los medios de gracia, su iglesia local, y no habían progresado en entender quién es Cristo Jesús para sus vidas. Entonces ellos estaban titubeando, como con ganas de irse al mundo o irse a su religión antigua, que era el judaísmo. Entonces el apóstol intenta advertirles, les habla directamente, les habla con las palabras más pastorales posibles, y la idea es que ellos aviven ese temor, ese santo temor que habían descuidado, y reafirmen su profesión de fe. Nosotros como creyentes tenemos una profesión de fe, un caminar con el cual confesamos a Jesús como Hijo de Dios. Ellos estaban descuidando esa profesión. Entonces, siguiendo con esa idea, de repente dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Pareciera como si no tuviera nada que ver con el tema que se está hablando. Recuerden que se ha estado hablando de que se esfuercen por entrar al reposo de Dios. Mientras exista todavía hoy, ellos tienen oportunidad de entrar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz.
Sí, o sea, pareciera como que hubiera habido un cambio abrupto de tema, pero no, no es un cambio de tema, realmente sostiene el tema, porque él está citando el Salmo, ¿se acuerdan? El Salmo 95, está haciendo referencia al libro de Josué, está haciendo referencia al libro de Isaías y otros textos, entonces él está comprobando que lo que les ha estado diciendo está extraído de la palabra de Dios, y esa palabra de Dios no es un mero documento para uno releer y ya. Es una palabra, aunque está escrita, tiene vida, tiene vida. Bueno, hermano y amigo, usted puede escuchar esa predicación hoy a la luz de Hebreos 4 y resulta que habrá sido el mismo tema y el mismo texto que se escuchó en el siglo primero y hoy en el siglo XXI vuelve y se habla. Eso significa que la palabra es eterna, que la palabra puede escucharse en cualquier parte de la temporalidad humana. Puede ser año 1000, año 1500, año 1950, 2024. Cualquiera sea el año en donde se predique la palabra, ella es viva y eficaz. Ella es atemporal. En cambio, nosotros sí somos temporales. Ella sigue siendo el mensaje presente de Dios. Esta palabra está tan viva, tan latente, como la primera vez que se habló ese sermón en la iglesia a los hebreos. ¿Sí? Eso es lo tremendo que es esta palabra viva. Y luego dice que es eficaz, viva y eficaz. ¿Qué significa que es eficaz? Significa que ella tiene energía, que ella tiene poder, que ella tiene dinamismo, eficiencia en sí misma. Precisamente por eso es que nosotros como iglesias reformadas evitamos a toda costa cualquier tipo de muletilla como gritos o hacer que la gente repita tal cosa, porque creemos que el poder está en la palabra, no en ninguna técnica de elocuencia o de persuasión, de manipulación que quiera hacer la persona que está enseñando. La palabra es viva y eficaz, no necesita la ayuda de nadie. Además, mire otras cualidades. Primera de Pedro 1:23. Allá en Pedro, ¿se acuerdan? Está comparando la palabra con una simiente incorruptible. Y luego dice, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces el hecho de que sea viva también implica esto, que permanece para siempre. Bueno, esa palabra que el autor está citando es viva porque permanece para siempre, porque aplica en cualquier momento de la historia. Es eficaz porque va a cumplir el propósito para el cual es enviada. Eso está en Isaías 55 también. Pero hay otra descripción que de hecho es muy llamativa. Y es que la compara con una espada. Volvamos al texto, no pierda el texto principal. Hebreos 4:12 dice que es una espada de doble filo que penetra. Dice la Biblia antigua que alcanza hasta lo más profundo. Hermano, aquí con franqueza, si pensamos en un cuchillo de la mejor calidad para preparar algún tipo de carne o de pollo, ningún tipo de cuchillo o de arma tiene la capacidad de llegar hasta el alma. O que sea como un bisturí de un cirujano, que sea tan minucioso y perfecto de llegar a partir las coyunturas y los tuétanos. O que dice acá, que llega hasta la división del alma y el espíritu. ¿Qué espada puede lograr eso? O sea, aquí lo que está diciendo es como una exageración, como una descripción gráfica de lo que es la palabra. Es una espada que tiene un filo tan tremendo que corta el alma, el espíritu y el cuerpo, hasta la parte más minúscula del cuerpo. Sabemos bíblicamente que alma y espíritu es la misma cosa. Pero el hecho de que aparezcan acá una y después la otra, lo que significa es que la palabra traspasa hasta los afectos que usted tiene.
los sentimientos. Llega hasta allá. Luego habla de el espíritu. ¿Qué es el espíritu? Bueno, se refiere al intelecto, a la mente. Luego habla de coyunturas y tuétanos, o sea, lo más duro de nosotros físicamente, lo más escondido de nosotros físicamente. Hasta allá llega la palabra. No hay lugar en nuestra vida, es lo que quiere decir. No hay lugar en nuestra vida en donde la palabra no penetre y cumpla su propósito. Eso es lo que significa que sea más cortante que toda espada. Es una espada muy peligrosa, pero ese filo llega hasta lo más hondo de nosotros. Bueno, no es la intención del autor enseñar que somos cuerpo, alma y espíritu, de ninguna manera. Aquí lo que está resaltándose que es que la palabra aquí es la clave, es la parte importante. Dice que es viva. Y a propósito, el hecho de que el autor esté diciendo que la palabra es viva, ¿no les parece un contraste con algo que él está hablando antes? ¿Qué nos ha estado diciendo desde el capítulo 3? Que hubo gente que se quedó muerta en el desierto, ¿se acuerdan? Que se quedaron muertos y muchos cadáveres en el desierto de los que salieron de Egipto. Y de repente dice que la palabra es viva. ¿Sí? O sea, es un contraste muy fuerte con aquellos que cayeron, esos israelitas que cayeron muertos en el desierto por su incredulidad. En otras palabras, han pasado muchas generaciones. Esa gente ya está hecho polvo allá en el desierto, pero la palabra sigue estando viva. Esa es la idea. Tertuliano, que fue uno de los padres de la iglesia, decía que los dos filos que habla aquí el texto se refiere a los dos testamentos, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Muy interesante. Y algún otro autor, por ejemplo Vicky, de aquí en el siglo presente, dice que los filos de que está hablando acá se refiere a los efectos de la palabra. Y hermano, tiene mucho sentido esto, porque si estamos diciendo que esa palabra tiene un filo tan minucioso que llega hasta lo más profundo de nosotros, puede significar que ella puede llegar a traspasar el alma de los creyentes para traerles salvación. Pero también ese filo es tan peligroso que puede traerle condenación a los que se oponen. Bueno, así que dense cuenta, aquí el énfasis no es hablando de que el ser humano es tricotómico, como tres partes. No, aquí está el énfasis es que la palabra tiene un filo penetrante, porque ella posee precisión, vigor, validez, poder para poner al descubierto todo en nuestro ser. Nada se esconde de la palabra. Cada vez que ella se expone, cada vez que ella se predica, cada vez que usted la lee con devoción en la casa, ella no está para acariciarlo, ni para hablarle bonito. Ella está para cortarlo, así como lo oye, para cortarlo. Y llega hasta lo más profundo y traspasa lo más profundo. Cuando leemos la palabra y sentimos ese filo mortal, si la estamos leyendo bien. Porque saca al descubierto quiénes somos en realidad. Nuestro pecado, nuestra condición, nuestra necesidad de Cristo. Bueno, eso significa también algo muy importante, hermano. Y es una advertencia muy seria para ellos acá, los hebreos, los titubeantes, pero también para usted. Y es que esta palabra que es tan peligrosa por su filo, no tomará por inocente al que la escucha frívolamente. Decíamos la vez pasada, en la semana pasada, esta palabra demanda que la mezclemos con fe, porque si la escuchamos sin fe, ¿se acuerdan? Para nada aprovecha. Bueno, aquí está diciendo, hay que escucharla con tal actitud, porque, hermano, un movimiento en falso nos puede matar. Y pensemos en términos de un cirujano que está con su bisturí especializado para el tema y de repente corta donde no es. ¿Qué puede pasar? Ella siempre va a
perfectamente la palabra, cortando lo que se debe cortar para sanar lo que se debe sanar. Pero si la escuchamos con frivolidad, con desprecio, ese filo va a ser peligroso para su alma. Bueno, y aquí está el meollo, hermano, del asunto. Esa palabra viva que se le habló a los israelitas que salieron de Egipto, les dijo, si oyen hoy su voz, no endurezcan su corazón como en la provocación. Ellos estuvieron 40 años, ¿se acuerdan? Me provocaron y yo dije, ya no entrarán en mi reposo. ¿Y qué pasó? Se murieron en el desierto y no entraron a la tierra prometida. ¿Qué significa? Que la palabra viva y eficaz y cortante que hizo, sacó a flote la incredulidad que había en toda esa generación. Pues bien, así como sacó a relucir la incredulidad de los antiguos, esa palabra viva, eficaz y cortante sigue revelando la condición de los falsos creyentes de hoy. Sigue sacando a flote la incredulidad del que escucha. Lo sigue haciendo. Bueno, cito a Beza del siglo XVI. Abro comillas. La palabra entra hasta lo más recóndito del alma, de suerte que produce en los perversos una herida mortal, y dando muerte al hombre viejo, hace surgir a la vida al elegido. Cierro comillas. Cuando una persona no ha nacido de nuevo y esa palabra cortante llega a su vida, ese filo lo mata para darle nueva vida, para matar el viejo hombre y que surja el nuevo hombre. Y aquellos que ya somos nacidos de nuevo, ese filo sigue siendo peligroso porque mata la carnalidad que todavía queda en nosotros y muestra la incredulidad que todavía asome en nosotros. Eso debería ser un motivo de temor para nosotros, hermanos, para todos los cristianos. Es serio el tema. Ahorita en la escuela les estudiábamos la seriedad del servicio de Aarón, la seriedad del servicio de los levitas, y decimos, uy, qué bueno que no nos tocó vivir en ese tiempo. Era tan difícil que si alguien hacía algo mal se moría. De pronto salía fuego de Dios y caían chamuscados allá. Y no se dan cuenta que aquí es más tremendo. Bajo el nuevo pacto es más difícil el asunto, porque aquí se está llamando a que sirvan y a que vengan a todos. Y si lo hacemos mal, ¿cree que nos vamos a escapar de las consecuencias? No, porque la palabra sigue siendo viva, eficaz y cortante. Y esa palabra cortante significa que cada vez que usted se expone a la predicación de la palabra, su corazón está siendo puesto al descubierto. Esta palabra pone al descubierto a todos nosotros, pero especialmente a los creyentes que son meramente de nombre. Este filo está traspasándolos y un día acabará con ellos. Aquellos que afirman con su boca que creen, pero se avergüenzan de profesar públicamente su fe. Aquellos que dicen que creen, pero llevan una vida doble ante el mundo y se están exponiendo vez tras vez a este filo. Un día este filo va a traspasarlos mortalmente. Para ellos, este filo es una amenaza. Por eso dice el verso en el Hebreos 4:12. Dice, y disciernen los pensamientos y las intenciones del corazón. Dese cuenta de la descripción. Viva, eficaz, cortante, y luego dice discierne. Es una palabra tan viva que hasta se le aplica un verbo, una acción. O sea, si nosotros dijéramos que esta palabra escrita discierne, ¿qué diríamos? Como si estuviéramos personificando la palabra. Quiere decir que esta palabra de la que se está hablando en Hebreos 4:12 es más que la Biblia. O me explico, es más allá de la palabra escrita. No se está refiriendo solo a la palabra escrita, porque el autor la está personificando.
Está diciendo que la palabra es viva y que esa palabra, ¿qué hace? Es eficaz, es cortante y discierne. Discierne. Es más, en el verso siguiente, léalo, Hebreos 4:13. Perdón, sí, Hebreos 4:13 dice, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. ¿En la presencia de quién? De la palabra viva. O sea, de repente esa palabra viva definitivamente no es la palabra escrita, está hablando de la palabra viva, de una persona. ¿Me hago entender a dónde vamos? Luego dice, antes todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel. A los ojos de aquel. ¿Quién es aquel? La palabra. ¿Quién es el único en la Biblia a quien se le llama la palabra? Es Cristo. Eso significa que Hebreos 4:12 no está hablando particularmente de la Biblia, como hemos pensado quizás por algún tiempo. Es que la palabra es viva y eficaz. Sí, pero principalmente aquí está hablando de Cristo. Cristo es vivo, Cristo es eficaz, Cristo es más cortante que toda espada de dos filos. Cristo discierne los pensamientos y las intenciones de todos nosotros. Cristo, ante Él, nada está oculto. Es Cristo. Bien. Ninguna cosa creada se oculta de la vista de Cristo, sino que todas las cosas están desnudas y descubiertas a su mirada como mirada de Dios. Anote esos textos, Salmo 33:15 y Job 26:6. Aquí el autor otra vez le está atribuyendo cualidades divinas a Jesús, porque eso de que no hay nada oculto para él, ¿a quién se le puede aplicar? Solamente a Dios. Pero si está hablando de Cristo de esa forma, quiere decir que Cristo es Dios. Bueno, así que esta palabra viva no es meramente la Biblia, es Cristo mismo. Y ante Él vamos a rendir cuenta. ¿Se da cuenta de lo que está haciendo el autor acá? Él ha estado citando la Biblia y él está diciendo, ese que estoy citando en la Biblia no es un rollo, no es un libro común y corriente. Es Cristo mismo. Él es la voz de Dios y a través de la voz escrita, su voz viva sigue hablando. Cristo sigue hablándonos hoy a través de la palabra. Y esa palabra que se expone cada domingo sigue teniendo filo, peligroso para todos. Bueno, vamos al segundo punto. Un sacerdote celestial y disponible. Leamos versículo 14 y 15. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, o sea, sí está hablando de Cristo. Dice, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Bien. Esta línea que estamos leyendo acá, estos versículos, resumen muy bien la sección temática que sigue de aquí en adelante. Aquí se resume todo lo que vamos a estar viendo por meses, de aquí en adelante. ¿Y cuál es el resumen? Que la iglesia, nosotros tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, penetró, pasó a través de los cielos a llegar hasta el Padre Celestial. Él es Jesús, el Hijo de Dios. Sí, el centro del tema, el centro del mensaje siempre es Jesús. Y aquí llama mucho la atención el título, ¿no?, que se le da. Jesús, el Hijo de Dios. De hecho, este título aparece muy pocas veces en la Biblia. Jesús, el Hijo de Dios. Jesús, ¿qué vimos en Hebreos capítulo 2? Jesús es el nombre
que muestra al Señor como humano, que resalta su humanidad, que se hizo como nosotros. ¿Y qué estudiamos en Hebreos 1? Que cuando es el Hijo de Dios, ¿qué está diciendo? La deidad, que Él es igual al Padre en gloria, en poder, en dignidad, ¿se acuerdan? Entonces, si el autor está diciendo Jesús, el Hijo de Dios, ¿qué está significando? Está mostrándonos lo humano con lo divino. Está mostrándonos al Dios hombre. Está mostrándonos que Jesús es igual a nosotros en carne, pero es igual al Padre en la deidad. Bueno, entonces dice, retengamos nuestra profesión de fe. ¿Cuál es nuestra profesión de fe? Esta: Jesús, el Hijo de Dios. Que Jesús es un hombre, se encarnó de la Virgen María y adquirió todas nuestras cualidades y también nuestras debilidades humanas, pero que seguía siendo Hijo de Dios, es decir, Dios de Dios, luz de luz, verdadero Dios de verdadero Dios. Eso es lo que creemos. Esa es nuestra profesión de fe pública, lo que los hebreos estaban descuidando. Bueno, dice, traspasó los cielos, es decir, Jesús llegó hasta más allá de ese reposo que se nos prometió a nosotros. Llegó hasta allá, ascendió al cielo y está sentado a la derecha de la majestad. Bien, leamos Efesios 4:10. Efesios 4:10 dice, el que descendió es el mismo que también subió sobre todos los cielos para cumplir todas las cosas. ¿Qué dice ese texto? Que cuando Cristo ascendió, lo llenó todo con su presencia. Bueno, entonces aquí, ¿qué estamos viendo, hermanos? A Jesús siendo trascendente, infinitamente trascendente, es decir, llegó hasta lo más arriba de todo el cosmos y estando allá a la derecha de Dios de la majestad, llena con su presencia divina todo el universo. Y dense cuenta, a pesar de estar tan lejos, tan infinitamente altísimo, se compadece de nosotros. Es infinitamente trascendente, pero también es infinitamente inmanente. Es decir, aunque está tan lejos, a la vez está tan cerca de nosotros. Tan cerca que dicen Hebreos, volvamos allá, que se compadece de nuestras flaquezas, de nuestras debilidades. Si habláramos de empatía, Jesús la tiene por su pueblo, más que como lo tiene una buena madre por sus hijos. Una compasión tierna, como alguien que experimenta lo que cada uno experimenta y alguien que nos entiende en todo sentido. Ese es Jesús, siendo tan alto, tan grande, tan lejano en su deidad, tan cercano por su humanidad. ¿Sí? Y por si fuera poco, que dice el pasaje también, que fue tentado en todo cuando adquirió nuestra semejanza. Eso ya lo había enseñado él. Veamos Hebreos 2:17. Dice, por eso debía ser en todo semejante a los hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que concierne a Dios, para expiar los pecados del pueblo. Pues por cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Amén. Cristo fue tentado de la misma manera que nosotros, pero con una diferencia importantísima. ¿Cuál? Nunca pecó, sin pecado. Bueno, es el único en todas las escrituras a quien se le dice que no tiene pecado. El único. A pesar de que tuvo toda nuestra semejanza.
Y hermanos, recordemos otro detalle. En esta sección del capítulo 3 y el capítulo 4, el autor ha estado haciendo otra cosa. Nos ha estado comprobando que Jesús es superior a Moisés, ¿se acuerdan? Que Jesús es superior a Josué. Y nos está diciendo también que Jesús es superior a David, que fue el que habló en el Salmo 95, ¿cierto? Y aquí está cerrando con broche de oro esa declaración. Porque Moisés ni siquiera pudo entrar a la tierra prometida. En cambio, Jesús traspasó los cielos. Josué, él no les dio el reposo a los israelitas, aunque él les repartió la tierra prometida. Jesús traspasó los cielos. Y desde allá se compadece de nosotros para darnos reposo. David, todos sabemos su pecado y que de todas formas, al igual que los otros dos, también murió. En cambio, Jesús traspasó los cielos y está sentado a la diestra del Padre. ¿Se dan cuenta? O sea, Jesús es superior a ellos en todo sentido. Ahora bien, si Jesús fue tentado como nosotros, quiere decir que de verdad que fue un hombre. Sí, de verdad fue un ser humano. No fue una aparición o de repente se volvió, tomó la forma de hombre y empezó a venir acá a predicar. No, de verdad se hizo hombre desde la concepción en el vientre. De verdad. Pero el hecho de que nunca pecó demuestra también que siempre fue Dios. Así que cuando ascendió a los cielos en su naturaleza humana glorificada, aunque en los cielos él sigue siendo un hombre, permanece inmaculado. Porque siendo hombre nunca pecó. Y ya cuando resucitó, estando a la diestra del Padre, sigue siendo hombre, pero no tiene pecado. Entonces sigue siendo inmaculado. Bueno, de verdad que Cristo es verdadero Dios, verdadero hombre. Bien. No pecó en nada. Nosotros somos pecadores. Nosotros fallamos diariamente. Hasta entre nosotros mismos nos transgredimos. Pero Cristo no peca ni pecó en la tierra. Mucho menos va a pecar en el cielo. No traicionó a ninguno de los suyos acá. Mucho menos nos va a traicionar estando en los cielos. Su fidelidad nunca nos fallará, ni tampoco se defraudará nuestra confianza en Él. Versículo 16. Mire cómo concluye. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, dense cuenta. Miren este rey tan altísimo, glorioso e impecable, pero a la vez tan cercano a cada uno de nosotros, que nos comprende, que sufrió nuestras tentaciones y nuestras flaquezas. Eso significa que este rey es un rey al que podemos acercarnos. Podemos venir con confianza. Es más, ese trono terrible, infinitamente santo, es un trono de gracia. Un trono de gracia. Allá está regio el verbo de vida. Si venimos a ese trono, alcanzamos misericordia, alcanzamos gracia para un socorro oportuno. Hay un creyente titubeante, hay un creyente siendo tentado, hay un creyente siendo aplastado por las pruebas, hay algún creyente que está siendo molido por su propia rebelión. Bueno, este creyente puede venir al trono de la gracia y va a alcanzar socorro en el tiempo que lo necesita. Cualquiera sea el momento, apenas necesitemos ayuda, podemos ir a ese trono de gracia. Bienvenidos, hombres y mujeres de fe, a ese palacio del rey. Un rey de gracia exaltado. ¿Se acuerdan del libro de Esther? ¿Se acuerdan cuando
Había una ley que decía que nadie podía presentarse ante el rey de la nada sin permiso y que si alguien se acercaba sin permiso lo mataban. Había pena de muerte. A no ser que el rey extendiera el cetro y la persona tocara el cetro. ¿Se acuerdan de eso de Esther? Bueno, así como Asuero, que extiende su cetro generoso para guardar la vida de su amada Esther, el Hijo de Dios nos extiende el cetro de la cruz para que vengamos y vivamos. Podemos entrar allá, al lobby del Rey, para alcanzar oportuno socorro. Y saben, podemos venir ante ese Rey, tocar ese cetro de gracia y podemos contarle todo. Confesarle nuestras historias completas al Rey. Porque ese Rey no solamente es Rey, ese Rey es también un sumo sacerdote. Y a propósito otra vez de lo que vimos en la escuela, ¿qué era el sumo sacerdote? El que llevaba la carga del santuario, el que llevaba la carga de las ofrendas, el que llevaba la carga del pecado del pueblo. Ese es Cristo para nosotros hoy. Sumo sacerdote compasivo que nos entiende, pero sumo sacerdote disponible también, porque podemos venir a Él para contarle nuestras caídas, nuestras flaquezas constantes, y Él intercede por nosotros ante el Padre y nos perdona. Entonces, hermanos, Jesús fue un hombre de verdad, un ser humano con emociones que fluían de su alma. Hasta de su cuerpo habrían reacciones corporales normales como las suyas y las mías. Pero Él en su cuerpo no tenía el defecto pecaminoso que acompaña nuestras emociones. Nuestros sentimientos están empañados con el pecado. Cristo no. Nosotros luchamos internamente con lo que lidiamos todos los días con el pecado. Cristo no tuvo esa lucha. Pero de todas formas no se niega que Él asumió nuestras necesidades, nuestras tentaciones, nuestros sentimientos, nuestras flaquezas. ¿Sí? Y eso lo hizo para que nosotros podamos acudir a Él para recibir el poder de salir adelante. Ese creyente que se siente enflaquecido, debilitado absolutamente, todavía puede encontrar oportuno socorro ante ese trono de la gracia que ya tiene victoria garantizada. Entonces, qué consuelo saber, ¿no le parece? Que Dios lo sabe todo de nosotros, que no hay nada oculto que no se ha descubierto, pero que de todas formas nos ama. Que lo ve todo de nosotros hasta lo más escondido y que todavía nos llama a la gracia en Cristo Jesús. Para terminar, voy a decirles 3 conclusiones. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Por qué de repente nos muestra a Jesús como una palabra viva, eficaz y cortante? Y de repente nos habla como un sacerdote disponible y tierno. ¿No es como extraño eso? Como que cambió. De repente nos está amenazando con un filo terrible. Y luego nos habla de alguien que está dispuesto a recibirnos en cualquier momento. ¿Qué significa eso? Bueno, lo que significa es que Cristo es nuestro reposo. Desde ya, ¿se acuerdan? Los que hemos creído entramos al reposo, decía el autor. Somos bienvenidos por medio de la fe en Jesús, el Hijo de Dios. Él es nuestro reposo. Él es nuestro sumo sacerdote, sí. Pero ese sumo sacerdote tierno que está disponible para usted y para mí, se puede convertir en el juez si nos apartamos de él. Un juez que tiene una espada de 2 filos que corta hasta lo más profundo del alma, del cuerpo, del espíritu. Ese paralelo, ese contraste de la espada y luego de un sumo sacerdote tierno, bueno, eso lo que significa es que los hermanos hebreos que estaban apostatando, los hermanos de hoy que se están apartando, bueno, ellos sepan que van a rendirles cuentas al verbo cuya voz han despreciado, una voz que tiene doble filo, una voz que los llama a que vengan al trono de la gracia, pero una voz que dejará de invitarlos cuando los sigan despreciando. La Canaán celestial, ese reposo que se nos promete después de esta vida, no es el único incentivo para que nos esforcemos.
Hay otro incentivo más. ¿Cuál? La realidad del juicio. Hay un juicio que es real. Este es Dios bueno y tierno. Es un Dios que será cortante contra aquellos que lo rechazaron. Jesús va a reinar en el mundo venidero, como reina ya ahora. Pero ese rey va a dirigir el juicio final y ante su presencia todo está desnudo. Segunda conclusión. El Señor Jesucristo actualmente está sentado a la diestra de la majestad, pero no es simplemente un rey que está sentado sin hacer nada más, invitando al mundo a que venga. No es ese Dios limitado y débil que le ruega a la gente que por favor lo acepte en el corazón. No, ese no es el Dios de las Escrituras. Tampoco es uno que espera en quietud hasta que nos muramos. O sea, cuando nos muramos, ya después de que muramos, ahí sí ya vamos a estar ante su presencia. No, en realidad este rey que tenemos es un rey compasivo que está disponible para cada uno de nosotros en cualquier momento de la vida, en cualquier instante del día, en cualquier momento de necesidad, en cualquier momento de urgencia. Ahí está nuestro rey. No está ya paciente esperando a que vayamos. Él está activo como palabra viva, eficaz y cortante, también defendiendo a los suyos. Así que esta palabra, hermano, que esta palabra viva sensibiliza al endurecido de esta mañana, al perezoso negligente también. De lo contrario, sepa que el Verbo lo va a juzgar con su espada cortante, con su espada omnisciente. Y tercera conclusión. Sepan que Dios sigue diciendo hoy, si oyeres hoy su voz, hoy. Las compuertas del palacio del rey dicen hoy. Esas compuertas se van a cerrar pronto. Se van a cerrar. Cuando llegue ese día, el trono de la gracia se va a convertir en el trono blanco. Y ese trono blanco implacable de juicio. El pecador que escucha el mensaje del Evangelio debe arrepentirse hoy ante este rey que lo llama tierno hoy. Porque mañana será una espada cortante de doble filo que sacará al descubierto todo y cortará hasta lo más recóndito. Déjense a los místicos, esa idea de que la mejor hora es la madrugada, que las 3 de la mañana, esos son los místicos que hablan esas tonterías. Los hijos de Dios entendemos que podemos presentarnos ante el Rey a cualquier hora del día, cualquier minuto de la noche, cualquier lugar, cualquier posición. El Rey nos atiende con libertad, con sinceridad, entre tanto que exista hoy, pero ese hoy se acabará pronto. Oremos.